El último de los expositores, y a continuación abrimos el espacio para preguntas, es Miguel Ángel Forte, a quien Juan Abugallo tituló El sociólogo cuervo. Es profesor de Sociología General en la Universidad de Buenos Aires e hincha fanático de San Lorenzo. Fue director de la carrera de Sociología de la UBA y también es docente de maestrías y doctorados. Erudito de café, también escribió los libros Sociología, Sociedad y Política en Comte y Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, de nueva edición. Suele participar como orador en la jornada de Sociología de la UBA y de charlas como ¿qué carajo puede hacer un sociólogo para cambiar este mundo de mierda? Por fuera del perfil, agregar que Miguel Ángel Forte fue la primera persona que apoyó la realización de estas jornadas allá en 2014, cuando no sabíamos bien si hacerlas o no, si tendríamos el apoyo de los académicos, y que quienes tuvimos la suerte de ser educando del profesor podemos destacar dos cosas: su generosidad y que es un tipo que ayuda a pensar a sus estudiantes. Bueno, en realidad esta presentación de hincha de San Lorenzo debe tener que ver con mi asunto originario, ¿no? O sea, lo más originario en mí es ser hincha de San Lorenzo, porque ustedes saben que en la vida se renuncia a un montón de identidades, pero a la identidad de hincha de fútbol es casi imposible. Está muy mal visto, pésimamente mal visto. Bueno, en principio quiero agradecer mucho la invitación que me ha hecho la Universidad del Salvador y mi amigo Damián Andrada, ¿no? La verdad que me pone muy contento de participar de estas jornadas. Yo quería, antes de comenzar a exponer, contar un pequeño incidente que hace poco tuve con un medio de comunicación. La periodista que me hacía la entrevista no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Y ustedes saben que los medios de comunicación, cuando uno no está de acuerdo con lo que dicen, se ponen extremadamente nerviosos. Aunque desde el punto de vista político yo podía estar de acuerdo con ella. Entonces mi respuesta, la conversación se cerró preguntándole: ¿querés que te firme volante o que analice el problema? Entonces, yo lo que quiero decirles acá, que yo firmo todos los volantes que ustedes quieran, pero ahora voy a analizar un problema. Como yo tengo un espíritu dentro de la teoría sociológica weberiana, trabajamos en dos sentidos. Uno es el momento de la política y otro es el momento de la ciencia social o de la sociología. En este momento yo voy a hacer lo imposible para trabajar desde el punto de vista de la sociología. Entonces, en primer lugar, hago la siguiente reflexión general acerca de esto. Acerca del título mismo de la jornada. O sea, que el título de la jornada estaría enfocado sobre los medios de comunicación social acerca de los pueblos originarios. Es decir, la mirada, al fin, la construcción mediática, tal como se presenta una identidad, la de los pueblos originarios. O sea, y además sumar que en esta década, más o menos 10, 12, 15 años aproximadamente, es indudable que los medios de comunicación de masa han sido hegemónicos. Y no me refiero a los medios hegemónicos, me refiero a que el medio como tal ha sido la forma hegemónica de la construcción del mundo. Es decir, el mundo se construye a través de los medios de comunicación. Esta es una cuestión que se ha instalado, y se ha instalado también por otra hegemonía, que es la hegemonía de la mirada hegemonía de la política. O sea, que por la mirada hegemónica de la hegemonía de la política, le hemos dado a los medios la función de ser hegemónicos en el sentido, cuando el medio de comunicación, vamos a decir así, es en realidad un sistema de sentido que enlaza los sentidos de los otros sistemas de sentido. Esto es, da cuenta de cómo los distintos sistemas se dan a conocer al mundo para ser comprendidos afuera del sistema mismo. Es decir, que en realidad lo que sucede es que lo atractivo del medio de comunicación es que concentra los sentidos diversificados en la sociedad y lo mandan en un paquete susceptible de ser comprendido. Razón por la cual nuestras interpretaciones del mundo tienen bastante que ver con el sentido común, que es lo que preponderantemente hegemoniza la mirada de los medios de comunicación. Bueno, entonces tenemos dos identidades. Uno, la identidad o el rol, como se llama acá, el rol de los medios de comunicación social en la construcción de la identidad de los pueblos originarios. Y llaman a un sociólogo, otra identidad, para dar cuenta de una relación social,
la de los medios de comunicación social en relación a los pueblos originarios. Bueno, o sea, tenemos 3 problemas, 3 identidades. Esto es para dar cuenta de un asunto que quería señalar, que una rápida conclusión es que, vamos a decir así, la mirada de la sociología implica básicamente una observación de segundo orden, es decir, observaciones de observaciones. Y que cada vez que en nuestro intento de sintetizar y reducir la complejidad de un asunto que observamos, aumenta la complejidad, no la disminuye, no se disminuye. Se aumenta la complejidad, se hace más difícil entender cada vez que tratamos de entender. Y esto en realidad se relaciona profundamente con el punto central de lo que yo quiero atacar. Esto es la problemática de cómo se invisibiliza un problema y a su vez cómo la visibilización puede ser también funcional a una forma de invisibilizar un problema. Yo cuando estaba hablando Gabriel, creo que esta intervención mía está bastante en relación con lo que Gabriel planteaba. Quiero decir con esto entonces, en principio, que podríamos decir que desde un punto de vista general, dije algo respecto de los medios de comunicación, del sentido común, de cómo la sociología trata de construir, tratando de evitar ciertas interpretaciones comunes, fragmentarias, incompletas, y caracterizando, digamos, en general a la sociedad que nos ha tocado, o el mundo en el que vivimos, podríamos decir que se trata de una sociedad de riesgo, digamos, caracterizada en términos generales, siguiendo la línea de Beck, una sociedad de riesgo ecológico, tuvo la compañera hablando de la problemática ecológica, que por otra parte, la única solución a los problemas por la que atraviesa la humanidad pueden ser únicamente resueltos por la ciencia y por la tecnología. Por lo tanto, no necesariamente podemos tener adelante una suerte de infierno ecológico o un desastre ecológico, sino también podemos apostar al paraíso científico-tecnológico, donde la naturaleza ya no nos interese, digamos. No está esto escrito en ninguna parte, cómo va a ser la humanidad en el mañana, pensando que además nuestra civilización, utilizando, digamos, el capitalismo como el formato que toma la modernidad como tal, es una cultura de aproximadamente 500 años, que en realidad en la historia de la especie es muy poco, casi prácticamente nada. Entonces, esta sociedad, digamos, de características, como dije, de científico-tecnológica, podríamos también agregar más malestar a este problema y decir que en realidad, si nosotros nos amparamos en la ciencia y la tecnología para decodificar la problemática de nuestra identidad, podríamos llevar esta investigación, como ya se están haciendo, de saber cuál es nuestro origen. Si nosotros llevamos al fondo las investigaciones contemporáneas sobre nuestro origen, que ya son susceptibles de ser compradas por $100, podríamos llegar a reactivar la interna paleolítica, que es muchísimo más brutal que cualquier interna de la historia. Es decir, nosotros, Homo sapiens, somos el resultado de haber aniquilado a todos los homos, que hay un montón: Homo habilis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, Homo antecessor, Homo seprandensis. Hay un montón de homos. El Homo sapiens es producto de haber hecho el gran desastre ecológico fundacional en la historia de la humanidad. O sea, que antes de nosotros la ecología sufrió más que lo que está sufriendo hoy. Cuando nos desplazamos de África a Australia, destruimos todo Australia, nos comimos absolutamente todo lo que había y lo que no había hacia el futuro. Bueno, todo entonces va a depender de un invento moderno que lo ubicamos alrededor del Renacimiento, que se llama la idea de punto de vista. Es decir, resultó ser de tal ductilidad que puede ser apropiada esta forma de mirar, esta construcción del mundo, de diversas y contrapuestas miradas. Esto es algo así como dar cuenta de que vivimos hace más o menos 500 años en Occidente bajo el formato de la dictadura del punto de vista. Esto es, todo depende de dónde se mire. Todo lo que nos pasa depende de dónde miremos. Entonces, caracterizamos entonces de manera general el mundo que vivimos como una sociedad de riesgo, en una época que abundan las nominaciones sobre la sociedad,
se llama también sociedad de la transparencia, sociedad del rendimiento, sociedad del cansancio, sociedad del consumo, sociedad de la individualización, en la modernidad tardía, en la posmodernidad, en la segunda modernidad, en la baja modernidad, en la modernidad radicalizada, en la hipermodernidad. Es decir, hay infinidad de formas de llamar a la sociedad capitalista contemporánea y a su vez también infinidad de formas de llamar al tiempo que nos ha tocado. Mientras que en todas estas sociedades transcurren en un capitalismo, que es un régimen social de acumulación y distribución, que no ha tenido ni tiene una buena imagen. No nos gusta demasiado el capitalismo aparentemente y tampoco tiene una buena prensa, aunque probablemente, producto de la cultura hedonista e individualista que despliega, haga posible tenerlo por un buen rato todavía este sistema. Es bastante complicado entonces, dentro de las ideologías de la supervivencia que están inspiradas en el formato capitalista, pensar y sentir junto con los otros. Lo que se despliega en las sociedades contemporáneas es lo que llama Bauman una moral de vagabundo, en la cual cada uno adecúa las normas de acuerdo a las vicisitudes personales. Es decir, la lucha por la vida se ha mostrado tan compleja que cada uno adapta más o menos las formas morales más convenientes para poder sobrevivir. En este sentido, voy a subrayar algo, y ahora voy a empezar en un ratito a pasar algunas imágenes para ir llevando a las ideas más centrales de esta exposición, una alianza fundacional de la modernidad que tiene aproximadamente 500 años de haber superpuesto con éxito la esfera estética de la esfera económica. Es decir, vivir, estar y ver son uno solo, que por lo general lo llamamos percepción. Todo cambio, al fin, es un cambio perceptual. El mundo cambia en tanto y cuanto nos cambian nuestras concepciones y nuestras miradas y percepciones sobre el mundo. Entonces, el mundo en que vivimos resulta ser bello y a su vez miserable. Es decir, la propia base de sustentación del mundo, es bella y a su vez es miserable. Y a su vez ha soportado embates revolucionarios de alta magnitud. Inclusive logró sobrevivir a revoluciones importantes y es más, en algunos casos ha sido el capitalismo la etapa superior del comunismo, como el caso de China y posteriormente Cuba, ¿no? El capitalismo es etapa superior, es decir, el comunismo ha logrado disciplinar la fuerza de trabajo para después el capitalismo ha hecho lo que quiso con la explotación previa llevada a cabo por los regímenes totalitarios. Bueno, entonces voy a tomar como punto de partida y voy a contar una especie de historia que la voy a titular Historia del Día de la Raza. Ustedes saben que nosotros, cuando éramos chicos, conmemorábamos el Día de la Raza. El Día de la Raza era un homenaje a los conquistadores. Lisa y llanamente, era un homenaje a los conquistadores. O sea, nos disfrazábamos, algunos hacían de conquistador, otros hacían de conquistado, y era una mirada naif sobre el mundo que invisibilizaba el problema. Pero ahora vamos a ir del presente al pasado y vamos a volver al presente. Un trabajo, esto se llama anacronismo, y es una forma de comprender el pasado en relación al presente y saber aquello del pasado que nos puede ser útil para el presente. Y esto para jugar sobre la visibilización e invisibilización, pensando a su vez también en esa forma de ver el mundo en la cual todo presente tiene un pasado al que se le adecua. ¿Está bien? Bueno, ahora les voy a pedir, por favor, que Estefanía me pase la primera imagen. Como ustedes pueden ver ahí, este es el monumento a Colón. ¿No es cierto? Hace un tiempo atrás, uno pasaba por la Casa de Gobierno, por los alrededores de la Casa de Gobierno, y miraba erguido a Colón, mirando hacia el lugar de donde había venido. No solamente él, sino todos nosotros los inmigrantes, ¿no? Que después, por supuesto, nos rajó la ley de residencia en algún momento, pero no importa. Digamos que miraba hacia el río, miraba hacia el horizonte para mirar a sus antepasados, digamos, que vinieron a conquistar y descubrir un mundo. ¿Está bien? O sea, que fue la forma, vamos a decirlo de una manera,
¿Vieron ustedes que los que tenemos la suerte de viajar de vez en cuando a Europa, cuando vamos a los museos, y decimos, qué lindo el Renacimiento, qué lindo el Renacimiento? El Renacimiento se pone en América bajo la forma de la conquista. O sea, el Renacimiento es, en América, la conquista de América. Ni más ni menos. Eso que nos gusta tanto, Leonardo, mirá qué lindo la Capilla Sixtina. Eso, la puesta en forma en América es la conquista y este señor Cristóbal Colón. Segunda imagen, por favor. La profanación del monumento. O sea, que acá ya está, vemos a Colón descuartizado. O sea, hace poco tiempo, y acá después vamos a ver si esto en realidad visibiliza o invisibiliza, ¿no? Porque en realidad esto no es una conquista de los pueblos originarios, en realidad es un reto de poderes, digamos, ¿no? ¿Qué hace ese genocida ahí? Inmediatamente, por favor, otra imagen. Es la misma, otra más. Acá está. Ahora lo vamos a ver en un tiempo erguido mirando los aviones, cerca del aeropuerto Newbery. Y ahí dice algo muy interesante, puesta en valor. O sea que primero lo pasamos a valores y después lo pusimos en valor. O sea, qué interesante este juego de palabras, ¿no? Ustedes saben que pasar a valores, en la jerga carcelaria, es matar, ¿no? O sea, pasamos a valores, ponemos en valor. Pronto vamos a ver a Colón, no sabemos muy bien hacia dónde se va a orientar. Si se va a orientar de nuevo hacia la costa, lo cual sería haberlo corrido nada más, o si no, mirando los aviones, un avance tecnológico de la llegada a la Argentina. Bueno, este es, digamos, vamos a aclarar lo siguiente antes de continuar con esta cuestión de la forma en que el Renacimiento se coloca en América para completar un poco esta idea. El proyecto de, digamos, lo que se conoce bajo el nombre de, en términos genéricos, ¿no?, cultura occidental, podríamos agregar occidental y cristiana, porque el primer proyecto de conquista es el cristianismo. O sea, hacer una sola religión universal en el mundo, en principio es el cristianismo, fundamentalmente el catolicismo, ¿no?, la Iglesia. Ese genio que fue de la expansión del cristianismo que fue Santo Tomás de Aquino, ¿no?, un genio de la expansión del catolicismo en el mundo. O sea, logró meter casi de una manera brutal el paganismo de Aristóteles adentro de la fe, porque si no la razón se la afanaba a alguien. Entonces Santo Tomás tuvo la bendición o la iluminación de haber podido incorporar la razón a Occidente. Entonces, este proyecto occidental tiene dos grandes especialistas en el Renacimiento, dos grandes saberes. Uno, el de los geógrafos que construyen, que hacen los mapas, y otros los filósofos. Es decir, cuando uno dice Occidente está hablando de una geografía occidental, pero a su vez de una filosofía occidental, que logra a su vez expandirse y crecer como filosofía y salir de la prisión de la escolástica gracias a este desplazamiento fuera de Europa. Bien. Ahora bien, de este Colón descuartizado, vamos a decir algo más acerca de esto. Es probable que en nuestra... Yo soy evolucionista, ¿no? Quiero confesar en una época también que el evolucionismo está en profunda crisis, porque ya hay manipulación genética. Como hay manipulación genética, no se sabe a dónde va nuestra especie. Los evolucionistas más o menos hacemos conjeturas sobre dónde puede ir la especie. Perfecto, justo. Hacia dónde puede ir la especie y decir que en realidad uno puede decir que nuestra evolución, a pesar del desarrollo científico y tecnológico, es en algunos puntos bastante rudimentaria, como por ejemplo la presencia misma del monumento como objeto de reverencia y profanación. O sea, es la idea de la relación peso con recuerdo. O sea, para recordar algo tiene que estar el peso del objeto que nos recuerde obligatoriamente que eso tenemos que recordarlo. O sea, es una lucha contra el olvido tan poco, digamos, poco racional, poco evolucionada, vamos a decir así. Necesitamos el monumento para remitir a un objeto de recuerdo. Bueno, breve historia entonces del Día de la Raza. Vamos a ir para atrás ahora. Ahora llegamos a la
destrucción de Colón. Digamos, ya está. Colón, fuiste, no existís. Vamos a sentarme en la cancha, Colón, no existís. Ahora vamos a ver un poco la historia, cómo llegamos a este Colón que no existís. Vamos a ver cuándo existía. Vamos a tener unas figuritas escolares, primero. Figuritas escolares de más o menos el año 50-60. Mi infancia, ¿no? O sea, donde en una escuela de Barracas me hacían adentrarme en el espíritu occidental e iluminista. ¿No? Las maestras de grado de esa educación pública que ahora añoramos y que ya no existe más, ¿no? Esa educación pública que ya no es lo que era y la extrañamos, y que de todas maneras en este horizonte, digamos, estas imágenes, vamos a decir, naif e invisibilizada acerca de los pueblos originarios. No obstante, en 1965 se hacía el primer censo indígena con estas figuritas. No es que todo va de un lado, todo va para el otro. Segunda, bueno, estas son imágenes, como dije, naif y inocentes acerca de nuestros hermanos originarios. Bueno, ubicación en la geografía. Adelante. Sí, otra más, adelante. Siga. Seguí. Bueno, acá es la primera imagen interesante, ¿no? Esta es linda. Esta la pegamos en el cuaderno, ¿no? Una batalla. Ustedes fíjense que interesante el artista plástico que hizo esto, porque no puso sangre. ¿Vieron que no hay sangre? Los están aniquilando a los indios en La Matanza. Yo, la verdad, no sabía. Ustedes saben que La Matanza es por esta matanza. O sea, nosotros seguimos... Nuestro destino electoral depende de este. Interesante, ¿no? Porque el destino electoral de este... O sea, donde ganen acá, ganan las elecciones, más o menos. Y es en un lugar donde matamos a los querandíes. Pedro de Mendoza, muy pertrechado, como ustedes pueden ver. Estas son las planchas originales, ¿no? Ustedes saben que atrás las figuritas traían la explicación de lo que nosotros estábamos pegando en el álbum. No es que yo las guardé desde hace más o menos 50 años. Las compré en una librería que estaban ahí y me encantaron y las compré para en algún momento tener que dar una charla como esta. Pero bueno, quiero decir que estas son de esa época, pero no quiere decir que yo las vengo guardando de esa época. A ver, por favor, ¿podés pasar otra? Bueno, la carabela como el objeto, digamos que porta todo, ¿no? Porta libros, porta cañones, porta ganado, porta Occidente, digamos. Occidente llega en carabela. O sea, Occidente empieza navegando en carabela y sigue navegando en Internet. Pero en realidad, la metáfora de la navegación, como la gran metáfora occidental, está presente. O sea, nos desplazamos en un territorio. Y cada vez es menor la necesidad de salir del territorio para desplazarnos. Esto es un logro evolutivo. Poder desplazarnos sin movernos. Un logro evolutivo importante. Bueno, por favor, otra más. Bueno, Juan de Garay, un muchacho rico que tenía tristeza. Ustedes saben que es el primer proyecto privado de colonización, ¿no? Además, lo interesante acá es el tema de lo que se conoce bajo el nombre de choque cultural. Ustedes imagínense que estos son, como dije, espíritus renacentistas que van a un territorio desconocido. Hay hipótesis, los fenomenólogos dicen que los pueblos originarios no vieron las carabelas, porque nunca la habían visto antes. Esto desde el punto de vista fenomenológico es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si han estudiado la problemática de la fenomenología, es que trabaja por pareo. O sea, si no podés comparar, no ves para el fenomenólogo. Bien, otra más. Bueno, Fundación de Buenos Aires, Cristóbal Colón, dando otra imagen de los pueblos originarios. Más adelante. Seguí. Bueno, y acá está. Este un poco cierra la discusión. Tenemos a este señor que en realidad, si bien estas figuritas no circulan más, esto circula con más intensidad. O sea, la problemática de los pueblos originarios está visible. Ahora,
invisibilizamos los objetos simbólicos que hacen a la identidad nacional, que tiene que ver con la aniquilación de estos pueblos. Otra más, por favor. No falta la del... Bueno, a ver, una... Bueno, ya está, a ver. Bueno, quiero decir con esto entonces, como para finalizar, la de los soldaditos, ¿no está? No estaba, porque estaba la de los soldaditos. Bueno, falta una en donde, digamos, aparecen, digamos, otra forma de invisibilización. Los juegos infantiles no se hacían con estos soldaditos, se hacían con soldaditos que remitían a otro conflicto, que era el conflicto en el norte con los pueblos originarios. O sea, los combates que nosotros hacíamos en casa eran con el ejército norteamericano y los pueblos originarios norteamericanos, lo cual invisibilizaba las figuritas. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros, digamos, decimos. Yo considero, como para cerrar, que la profanación del monumento al Colón es algo así como comerse el amague. Es decir, el populismo suele hacer estas cosas. Nos muestra mientras que hace. ¿No? O sea, por un lado, muestra la cuestión de, miren cómo destruyo aquel que es el símbolo de. Ahora, como dice Levinas, el campo está en silencio. Muchas gracias.